Durante estos años, algo cambió. Nuestra forma de pensar fue transformada. Aprendimos a vivir desde el espíritu, a ver más allá de lo visible, a caminar en una realidad sobrenatural. Y ahora, no venimos a pedir, venimos a ser conscientes de lo que tenemos, porque todo ya nos fue dado por Cristo. Su poder habita en nosotros. Este es el momento de romper con toda enfermedad, de soltar el dolor, de declarar sanidad, vida y propósito. Este es el momento de vivir una vida sobrenatural. El momento de proclamar con fe: nunca más enfermo. Bienvenidos. Well, good morning. Buenos días. Glad to see you all this morning. Estoy muy feliz de verlos aquí a todos esta mañana. So this morning it's pastors and leaders, right? Esta mañana solo pastores y líderes, ¿verdad? Well, this morning I want to take some time. I want to talk to you about vision. Esta mañana quiero tomar un tiempo para hablarles sobre la visión. And I want to ask you this question this morning. How is your vision? Y quiero preguntarles esta mañana esta pregunta: ¿cómo está tu visión? Now we're not talking about these eyes. No estoy hablando de estos ojos. I want to talk about the vision that God has given you No, estoy hablando de la visión que Dios te ha dado and the vision that you see for your life. y la visión que tienes para tu vida. The fact of the matter is that for us as individuals, La cuestión es que para nosotros como individuos, as the church, como la iglesia, as leaders within the church, como líderes dentro de la iglesia, we always have to be advancing. siempre tenemos que estar avanzando, Because if you're not advancing, you're dying. porque si no estás avanzando, estás muriendo. If you look at every major denomination, Tú miras a todas estas denominaciones muy grandes every major group within Christianity, o estos grupos muy grandes dentro del cristianismo, every single one started out with a revelation from God. cada uno de ellos iniciaron con una revelación de Dios. Started out with a vision or a dream, Empezaron con una visión o un sueño and they ran with that for roughly about 10 to 20 years. y básicamente por 20 años, And then you see them settle, y luego los ves conformarse, they stop advancing, paran en avanzar and then they begin to die. y empiezan a morir. And you can see it throughout church history. Y puedes ver que eso pasa continuamente en la historia de la iglesia. Even back in the early 1900s, De hecho, en 1900, when the Azusa Street revival broke out in Los Angeles, cuando pasó todo el avivamiento allí en Los Ángeles, there were several major denominations that came out of that move of God. hubo muchas denominaciones que salieron de ese movimiento de Dios. And about 10 years later, Y después, 10 años después, John G. Lake was writing about one of these denominations. John G. Lake estaba hablando sobre una de estas denominaciones. And he said, this particular denomination is already dead Y él dijo en ese momento: esta denominación particular ya está muerta, because they've already settled. porque ya se conformaron. And it's a denomination that is still around today, Es una denominación que aún sigue hoy andando, but not really producing much. pero no está produciendo mucho. There was a great minister named Lester Summerall, Había un gran ministro que se llama Lester Summerall and he made this statement. y él dijo esto: He said, the vast majority of Christians, la gran mayoría de los cristianos they never progress nunca progresan past their first revelation of God. ni pasan la primera revelación de Dios. In other words, we get something from God Es decir, cuando nosotros tomamos algo de Dios and we run with it, y corremos con eso and then we get satisfied, y después quedamos satisfechos and then we stop pushing for more. y luego empiezo a empujar por más. But we must realize there is always more. Pero paramos de empujar más y debemos creer que hay mucho más. There's always more. Siempre hay mucho más. But the vision that God has called you to, Pero la visión a la cual Dios te ha llamado, number one, número uno, it is always going to be bigger than you. siempre va a ser mucho más grande que tú. If you feel like you're capable of doing it, Si tú crees que eres muy capaz de hacerlo, then you haven't gotten the vision of God. entonces no tienes una visión que te haya dado Dios. The vision of God's always going to be bigger than you.
La visión que tú tienes siempre debe ser mucho más grande que tú. If it doesn't scare you, Si no te da miedo, you haven't gotten the vision from de God. pronto no has tenido la visión de Dios. If you think you can accomplish it, Si tú crees que la puedes cumplir, then you haven't gotten the vision from God. entonces no tienes la visión de Dios. The vision God has given you, La visión que Dios te ha dado it is always going to be impossible. siempre va a ser imposible. So if you think it's possible, Entonces, si tú crees que es posible, you need to start dreaming bigger. empieza a soñar mucho más grande. Because God has called us Porque Dios nos ha llamado to the impossible. a lo imposible. And in reality, Y en la realidad, the impossible lo imposible is the playground for the believer. es el lugar de juego para el creyente. So you could say it like this: O puedes decirlo de esta manera. don't waste your life No pierdas tu vida doing what you think is possible. solamente pensando en lo que es posible. Because that's what the world does. Porque eso es lo que el mundo hace. And yet, sadly, Y aún, y así, we have more sinners y tristemente tenemos muchos más pecadores that are dreaming bigger que están soñando mucho más grande for their lives para su vida than we do in the church. que lo que nosotros soñamos dentro de la iglesia. The vast majority of innovation that takes place in the world De hecho, la gran mayoría de cosas de innovación que pasan en el mundo is not taking place in the church, no pasa en la iglesia. it's taking place in sinners. Está pasando es con los pecadores. Look at some of the people in the world right now Mira a la gente del mundo ahora mismo. that are leading the world Están liderando el mundo and pushing past what's considered possible. y están yendo más allá de lo que creen que es posible. And the sad thing is Y lo triste es that most of these people, que muchas de estas personas they're not children of God. They're No- not Christians. no son hijos de Dios, no son cristianos. This is why you see a lot of Christians, Por eso es que tú ves a muchos cristianos, at least in America, I'll say in America, bueno, en Estados Unidos, voy a decir eso. you'll see a lot of churches Vas a ver muchas iglesias trying to raise money for their buildings, tratando de recaudar dinero para sus edificios and they're standing on street corners with buckets, y se paran en las esquinas con unos baldes asking people to give. pidiéndole a la gente den. So they're asking sinners Entonces le están pidiendo a los pecadores to give to their building fund que le den sus fondos para su iglesia. because my God isn't big enough Porque es que mi Dios no es muy grande to fulfill his own vision. para cumplir su propia visión. You see it all the time. Tú lo ves todo el tiempo. So the vision God has given you, Entonces la visión que Dios te ha dado it's always going to be impossible. siempre va a ser imposible. It's always going to be bigger than you. Siempre va a ser mucho más grande que tú. The vision God has given you, La visión que Dios te ha dado it should not only scare you, no solo debería asustarte, it should make you go, wow. debería maravillarte y hacer, wow. If you're not going, wow, Si tú no estás haciendo wow, then you're not dreaming big enough. entonces no estás soñando muy grande. You'll find that all of the Old Testament saints Tú puedes ver que todos los santos del Antiguo that Testamento, we consider some of the greats, que hemos visto sus grandes obras, they were always in a place siempre han estado ellos en un lugar where they were not smart enough, donde ellos no eran lo suficientemente they were not inteligentes, rich enough, no eran lo suficientemente ricos, they were not good enough, no eran lo suficientemente they were buenos, not talented enough no eran muy talentosos to do what God called them to do. para hacer lo que Dios los había llamado a hacer. They always had to step beyond themselves. Siempre tenían que salir más allá de sí mismos. And that's what God is calling us to do. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. I have to look past my education. Yo tengo que pasar mi educación, I have to look past my heritage. yo tengo que pasar mi herencia, I have to look past my family. yo tengo que pasar aún mi familia, I have to look past all of me yo tengo que pasar todo de mí and I have to look unto Him y tengo que mirarlo a Él to find out what's actually possible. y encontrarme con qué lo que es realmente posible. I want you to turn your Bible to 1 Corinthians Quiero que vayas en tu Biblia a 1 Corintios, and chapter 1. en el capítulo 1. I want you to see something that Paul said Quiero que mires algo que Pablo dijo in verse 26. en el verso 26. He said this, "For you see your calling, brethren, Él dijo esto, pues mirad, hermanos,
that not many wise according to the flesh, que no son muy sabios según la carne, not many mighty, ni muchos poderosos, not many noble ni muchos nobles are called. o llamados. Why is that? ¿Por qué? Because people that always think they're smart enough, Porque cuando la gente se cree que es muy sabia, people that think they're always talented enough, cuando la gente se cree que es muy talentosa, if I could accomplish it, si yo lo puedo cumplir, then I get the glory entonces yo soy el que obtiene la gloria and not him. y no él. This is why you see the people that God called, Por eso es que tú ves que la gente que Dios llamó they were never good enough, no eran lo suficientemente buenos, never smart enough, no eran lo suficientemente never rich inteligentes, enough. no eran muy ricos. There was nothing in and of themselves No había nada dentro de ellos that would put them in a position que los pusiera en una posición to fulfill what God called them to do, para cumplir lo que Dios les había llamado so a that hacer. when they finished it, Así que cuando ellos lo terminaban, they could say, look at what I did. no pudieran decir, mira lo que yo hice. He always called the lowly. Él siempre llamaba a los que estaban lo más bajo. He always called the unqualified. Él siempre llamaba a lo que no estaba calificado. Because it's for two reasons. Por dos razones. Number one, Número uno, God always will get the glory. porque Dios siempre tiene que tener la gloria. He'll always get the glory from you. Él siempre tiene la gloria de ti. But number two, Pero número dos, He wants other people Él quiere que otras to see what personas God will do vean lo que Dios hará with one person con una persona that is willing and obedient. que quiere ser obediente. Notice what He says. Ahora, nota lo que dice ahí. Not people that are wise No gente que era sabia according to the flesh, según la carne, not mighty or noble, no muchos poderosos o nobles, but God has chosen the foolish things of the world sino que lo necio del mundo escogió Dios to put to shame the wise. para avergonzar a los sabios, And He's chosen the weak things of the world y lo débil del mundo escogió Dios to put to shame the things that are mighty. para avergonzar a lo fuerte, And the base things of the world y lo vil del mundo and the things that are despised, y lo menospreciado escogió Dios. God has chosen these. A ellos ha escogido Dios. And the things which are not, Y lo que no es, to bring to nothing the things that are, para deshacer lo que es, that no flesh would glory in His a presence. fin de que nadie se jacte en su presencia. Now, I don't know about you, Yo no sé sobre ti, but I know for me, pero yo sé sobre mí. I still remember where I came from. Yo aún recuerdo de dónde Dios me sacó, de dónde vengo. And for me, where I came from, Y de donde yo vengo, there was nothing no había nada to glory in. para glorificarse. I mean, nada. De verdad, nada. No education, No había educación, no money, no había dinero, no name, no había un nombre, no family in ministry, ningún familiar estaba en el ministerio, nothing. nada. We were poor. Éramos muy pobres. According to American standards, I mean very, very poor. De acuerdo al estándar americano, éramos muy, muy pobres. Government assistance, Nos daba subsidio el gobierno, we didn't have anything. no teníamos nada. In America, En Estados Unidos, the time that I was growing up, en el momento en que yo estaba, things were still really bad en el momento que estaba creciendo, todo era muy in regards to difícil. race. En ese momento había muchos temas de And so raza. because of my last name, Y como mi apellido es, I got picked on, criticized a lot. o por mi apellido, yo había sido muy criticado. I got into fights because of my last name. Muchas veces me peleé por mi apellido. They always told me to go back across the Mexican border, Siempre me gritaban, vete para el otro lado o para México. and I wasn't even Mexican. Y yo no era ni mexicano, I was Spanish. yo era español. But we had nothing. Pero no teníamos nada. There was nothing around me. No había nada alrededor mío. There was nothing around me. No había nada alrededor mío.
to say that God wants to do something great with you. para poder decir que Dios podía hacer algo bueno contigo. Everywhere I looked A todo lugar a donde yo miraba, was impossibilities. solo eran imposibilidades. No one had money. Nadie tenía dinero, No one knew anything about money. nadie sabía nada sobre el dinero, There was no advantages at all. no había ventajas de ninguna manera, But on the inside, pero en el fondo there was always a stirring on the inside siempre había esta lucha en el fondo that God wants to do something with you. de Dios quiere hacer algo contigo. And as I grew up, Y mientras crecí, I fit that scripture. tomé esa escritura. I mean, when I read that scripture, Cuando yo leo esa escritura, I see me. yo me veo a mí. Now, I'm a very confident person. Soy una persona muy confiable, I'm confident in myself, muy segura de mí mismo, but when I see that scripture, pero cuando veo esa escritura, I see me. me veo a mí. From the standpoint of nothing, Desde este punto de nada, the weak things, las cosas débiles, the little things, las cosas más bajas, pequeñas, the thing with no advantage at all. las cosas que no tenían ninguna ventaja. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, I saw my parents trying to do some things, yo vi a mis papás cómo trataban de hacer algunas cosas and it never came to fruition. y nunca venía a dar fruto. It was try and fail, try and fail. Simplemente era como que trataban y caían, trataban y caían. But when I was a teenager, Cuando era un adolescente, some things began to stir on the inside of me. algunas cosas empezaron a avivarse dentro de mí And God began to give me a vision y Dios empezó a darme una visión of some things that was so far beyond me. de unas cosas que eran aún mucho más grandes que yo. I didn't see how it would be possible. Yo ni siquiera decía, no, ¿esto cómo va a ser posible? I remember when I went to Bible school, Recuerdo que luego fui a la escuela bíblica, I had no money. no tenía dinero. I went to Rhema, Fui a Rema and I went to school during the day, y fui a estudiar allí en el día and then I worked overnight y me tocaba trabajar en las noches, at my job in Tulsa, en un trabajo ahí en Tulsa. and it was a homeless shelter. Era un refugio para personas sin casa, como habitantes de calle. And so in this shelter, Entonces en este refugio we provided housing for people, le dábamos casa y hogar a las personas and we provided breakfast and dinner. y les dábamos un desayuno y una cena. So here I am going to Bible school, Entonces yo estoy aquí yendo a la escuela bíblica, but even with the job that I have, pero aún con el trabajo que yo tenía, it's not even enough money to pay for my tuition. no era mucho dinero para poder pagar mis matrículas. It's barely enough money to pay for my bills, Apenas podía pagar mis cuentas and I didn't even have enough money for food. y a veces no tenía ni dinero para comer. So I would go to work at night, Entonces iba a trabajar en las noches and after the homeless people ate dinner, y mientras la gente, los habitantes de calle comían su cena, I would eat what was left over. yo me comía también lo que quedaba. And then when I got off work, Y luego salía del trabajo, we'd prepare breakfast for the homeless people, o iba al trabajo a preparar el desayuno and then I would eat what was left over y también me comía lo que quedaba because I didn't have money for food. porque no tenía dinero para comida. And then I went to Bible school. Y luego iba a la escuela bíblica. And every day I'm in school, Y todos los días estoy en la escuela. and I'm having to believe for tuition, Y ahí yo todos los días tenía que creer por la matrícula, believing for gas for my car. tenía que creer para pagar la gasolina de mi carro. And yet on the inside, Y aún dentro de mí mismo there's just something stirring. había algo avivándose. God's wanting to do something big with you. Dios quiere hacer algo grande contigo. And yet I look around, Pero igual miraba there alrededor doesn't look like anything big happening. y no se veía nada como lo grande que estaba dentro de mí. I mean, nothing. Nada, no se veía igual. When I was going to high school,
Cuando fui al bachillerato, I had teachers tell me to my face, muchos profesores me dijeron en la cara, "You're not smart enough to go to college." Tú no eres tan inteligente para ir a la universidad. Well, they went on my list. Y cuando estaban en mi lista, Anytime somebody told me you can't do something, muchas veces, muchos de ellos me dijeron, tú no puedes hacer eso. they went on my list. Ellos iban a mi lista, And it was a list. era una lista I'm going to prove you wrong. en la que te decían, yo hice una lista en la que les dije, voy a decirles que están equivocados. I'll spend the rest of my life proving you wrong. Y me decía a mí mismo, voy a probarme a mí mismo y a ustedes que ustedes están equivocados. Don't tell me I can't. No me digan que no puedo. I've had people tell me I couldn't do things Tenía personas que me dijeron que no podía hacer cosas. when it came to my personal life. Cuando se trataba de mi vida personal, I've had people tell me I can't do things when it came to my ministry. muchas personas me dijeron que yo no podía hacer cosas relacionadas con mi And ministerio. every single time, Y cada una de esas veces, they go on my list. ellos iban como a mi checklist, a mi lista. So I'm just hoping Entonces estoy esperando that when we stand before Jesus, que cuando estemos delante de Jesús, Jesus will give me 1 minute Jesús me dé un minuto that I can turn around and look at all those people para que yo me pueda voltear y mirar a todos ellos that said, "Chad, you can't." y decirles, Chad, tú puedes. And I look at them Y los mire a ellos and I just go, "Loser." y les diga, perdedores. Just 1 minute. Solo un minuto le diré. But all of my surroundings Pero todo lo que estaba a mi alrededor and all of my past, y todo mi pasado it screamed, está gritando, impossible, imposible, impossible. imposible. But on the inside, Pero dentro there was always a stirring. siempre había You could say avivar, that there was a tension o puedes decirlo, había esta tensión between what was on the inside dentro de lo que estaba dentro and what I saw on the y outside. lo que yo veía en mi exterior. But that's where you can tell Pero ahí es donde tú puedes decir you're starting to make some advancement que ahí es donde puedes avanzar in what God is leading you to do a lo que Dios te está guiando a hacer. when there's some tension. Cuando hay una tensión, There's tension on the hay inside. una tensión dentro, There's something on the inside hay algo adentro that seems to begin to push against what's on the outside. que empieza como a empujar a lo que está afuera. Why? ¿Por qué? Because God is always going to lead you Porque Dios siempre te va a dejar to do something bigger que hagas algo más grande than what you can see. de lo que tú puedes ver. It's always about the impossible. Siempre se trata de lo imposible. It's always about the impossible. Siempre es de lo imposible. I want to show you a couple of things. Quiero mostrarte un par de cosas. I want you to turn to Romans chapter 4. Quiero que vayas a Romanos capítulo 4. There. Romans chapter 4, you find the story of Abraham. En Romanos capítulo 4 vas a encontrar la historia de Abraham. And you know, we hear the story about Father Abraham. Hemos oído la historia del padre Abraham. He was the father of faith. Él era el padre de la fe. But you got to remember that Abraham, Tienes que recordar que Abraham, when he started out, cuando él inició, he wasn't the big faith man that we look at him today. él no era el hombre de fe que nosotros conocemos hoy. God had called Abraham to be the father of many nations. Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de muchas naciones. But when he called him to be a father of many nations, Pero cuando lo llamó a que fuese el padre de muchas naciones, Abraham was a father to zero. Abraham era el padre de cero. Abraham was old. Abraham ya estaba viejo, His wife was old. su esposa ya era vieja And everything around them y todo alrededor de ellos said this is impossible. decía, esto es imposible. But in Romans chapter 4, Pero Romanos capítulo 4, in verse 17, en verso 17, says, God said, I made you a father of many nations, dice, yo te he hecho padre de muchas gentes, that in the presence of him whom he believed, delante de Dios a quien creyó, God who gives life to the dead, el cual da vida a los muertos,
and calls those things that do not exist as those they did, y llama las cosas que no son como si fuesen. who contrary to hope, Él creyó en esperanza and hope he believed, contra esperanza so that he became the father of many nations. para llegar a ser padre de muchas gentes. According to what was spoken, so shall your descendants be. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Now take note of verse 19. Pero mira lo que dice en el verso 19. It says, not being weak in faith, Y no se debilitó en la fe he didn't consider his own body. al considerar su propio cuerpo. He didn't consider his own body already dead, Él no consideró su propio cuerpo que estaba ya como muerto, since he was about 100 years old, siendo de casi 100 años, and the deadness of Sarah's womb. o la esterilidad de la matriz de Sara. It says he wasn't weak in his faith Dice que él no se debilitó en la fe because he wasn't considering his body. porque él no estaba considerando su cuerpo. Or you could say he wasn't weak in faith O tú puedes decir, él no era débil en la fe because he was not considering his circumstances. porque él no estaba considerando sus circunstancias. So is it possible that weak faith Es posible que una fe débil is tied to earthly imaginations, quizás está atada a la imaginación and that mundana, strong faith pero una fe fuerte is tied to heavenly imaginations? está atada a la imaginación del cielo. I mean, Abraham, he's in an impossible situation. O sea, Abraham está en una situación muy His imposible. wife is past the age of bearing a child. Su esposa ya pasó la edad de poder tener un hijo. They're both old. Los dos están muy viejos. But God said, I'm going to do something great through you. Pero Dios había dicho, voy a hacer algo muy grande a través So tuyo. this even shows you right here Entonces esto te muestra aquí that age que la edad does not determine your vision. no determina tu visión. Some of the people that God has used greatly, De hecho, una de las personas que Dios ha usado muy, muy grande, they didn't begin to fulfill what God had called them to do ellos empezaron a cumplir el propósito que Dios los había llamado a hacer until their latter years of life. hasta que eran sus años bien pasados en la. A lot of you sit here this morning, Algunos de ustedes que ven aquí en esta mañana, maybe 50, 60, 70 years old. quizás sean de 50, 60 años. The vision isn't dead La visión no está muerta unless you kill it. a menos que tú la mates. Time is not a factor. El tiempo no es un factor. Too many people are looking at a calendar Muchas personas están viendo el calendario to tell them whether the vision is possible or not. para que les digan que es posible en su visión. Stop looking at a calendar. No, deja de ver el calendario. Stop looking at a clock. Deja de ver el reloj. God is not operating in the realm of time. Dios no opera en el reino de este tiempo. What you think would take 50 years, Cuando lo que tú crees que puede tomar 50 años, he could do in 5 days. Él lo puede hacer en 5 días. I'll tell you right now, Te voy a decir ahora mismo what God is doing for us lo que Dios está haciendo por nosotros and the ministry he has given to us. y el ministerio que Él nos ha dado. And I say this with all humility, Y yo digo esto con mucha humildad, but I'm just being honest with you. pero realmente quiero ser honesto con ustedes. What we're walking in and experiencing right now, Lo que estamos experimentando y viviendo hoy mismo, we've been walking in this phase of ministry for about 5 years now. nosotros hemos vivido esta etapa del ministerio por 5 años. And I've got friends, Y tengo amigos, people that I know of, gente que conozco, that's been doing this for 20, 30 years que ha hecho esto durante 20, 30 años and still aren't walking in what we're walking in 5. y aún apenas empiezan a caminar en lo que nosotros hemos hecho en 5 años. I actually had a very good friend of mine, De hecho, tengo un gran amigo, someone I very much respect. alguien a quien respeto mucho. We were sitting down and talking, Estábamos sentados hablando and he's been in ministry a lot longer than me y él ha estado en el ministerio mucho más tiempo que yo and knows a lot more people than me. y conoce mucha más gente que yo He's smarter than me. y él es más inteligente que yo. And yet he looked at me and told me, Y aún él me miró y me dijo, I'm trying to get where you're at. yo quiero llegar a donde tú estás. And it humbled me. Y eso me hizo humilde. But I can honestly say with all of my heart, Pero yo quiero decir esto con todo mi corazón. I haven't tried to make anything happen. Yo no he tratado de hacer que las cosas pasen. Everything that we are experiencing right now, Todo lo que estamos experimentando ahora mismo,
I haven't tried to make any of it happen. Yo no fui el que trató de hacer que eso sucediera. For the last 5 years, Por los últimos 5 so let me be años. back up. So for the first 15 years, Pero voy a retrocederme un poco. Por los primeros 15 we stepped into años, full-time ministry. nosotros entramos al ministerio de tiempo completo. I was pastoring. Yo estaba pastoreando. We had started two separate churches Estaba pastoreando en 2 iglesias separadas and then taken over a church. y había tomado una iglesia. And then in 2020, Y en 2020, en el 2020, we had stepped out to start this phase of ministry dijimos, bueno, vamos a salir de pastorear para tomar este punto del and ministerio, traveling de viajar and going to churches and doing conferences. y luego ir a iglesias, viajar por iglesias y hacer conferencias. Now, this is in the middle of COVID. Y aparte fue en la mitad del COVID. And you have to take a step back and look at the reality of things. Tú tienes que tomar un paso y mirar la realidad de las cosas. Who steps out to start a traveling ministry ¿Quién va a empezar un ministerio itinerante de viaje that's focused in the area of healing que se enfoca en el área de la sanidad in the middle of a worldwide pandemic? en medio de una pandemia? Where churches are shut down, Las iglesias cerraron, nobody's having guest ministers, nadie invita a ministros, a predicar, international travel is shut down. no hay viajes internacionales. But the thing was this. Pero la cuestión era esta. God told me to do this in the fall of 2019. La verdad es que Dios me dijo que hiciera eso en el otoño del 2019. And 6 months later, COVID hit. Y luego 6 meses después el COVID llegó. So when we stepped out to do this, Entonces nosotros salimos a hacer eso the reason I was confident in doing it, y la razón por la cual yo fui confiado a hacerlo because God told us to do it es porque Dios me dijo que lo hiciera. before COVID came. Pero eso fue antes del COVID. And the questions came to me. Y todas esas preguntas vinieron a mí. Why would you start this now? ¿Por qué inicias esto ahorita? Don't you see what's going on all around the world? ¿No ves lo que está pasando en el mundo? But the fact is this. Pero la cuestión es esta. God knew it was coming. Dios sabía lo que venía. Why would circumstances in the world ¿Por qué las circunstancias en el mundo change the plan of God? cambiarían el plan de Dios? So my thought process was this. Entonces mi proceso fue este, de pensamiento fue If este. God told me to do it, Si Dios me dijo que lo hiciera, then He's going to make it happen, Él es el que lo va a hacer. and He's going to pay for it too, Él es el que va a pagar por eso. and He's going to open up all of the doors. Y Él es el que va a abrir las puertas. And so if this is Him, Si esto es de Él, God, if this is you, Dios, si esto es tuyo, I'm not going to make anything happen. yo no voy a ser el que haga que las cosas sucedan. And so I remember we stepped out from our last church, Entonces recuerdo que salimos de la última iglesia and for about 7 months, y por 7 meses it was complete silence. había un silencio completo. No churches were calling. Ninguna iglesia me llamó. Nobody was asking. Nadie me pidió. But I made a choice. Pero yo tomé una I decisión. made 3 choices. Tomé 3 decisiones. I was not going to ask for any meetings. No voy a pedir que me inviten a una reunión. Now, at this point, Bueno, a este punto I knew a lot of people. yo conocía a muchas personas. I knew a lot of pastors. Conocía a muchos pastores. I had a lot of contacts. Conocía a muchos contactos. But I didn't want to try and make it happen. Pero yo no quería hacerlo suceder yo mismo. Because I knew a lot of people that were trying to make things happen. Porque yo sí conocía a muchas personas que estaban tratando por sí mismos que eso sucediera. And there was a scripture that God had given me back in 2019. Y hubo una escritura que Dios me dio en 2019. I was in a hotel room in Tulsa, Oklahoma, Estaba en una habitación de hotel en Tulsa, Oklahoma, and He took me over to Genesis, y me llevó a Génesis and He made me look at Abraham. y me hizo ver a Abraham. And He said, if you leave your country, Y decía, si tú dejas tu tierra, if you leave what is known to you, si dejas lo que tú conoces, if you leave what is comfortable to you, si tú dejas lo que es cómodo para ti, I'll make you rich. yo te enriqueceré. Now that was a year before COVID came. Eso fue un año antes de que llegara el COVID. And that was about 6 months before He told me to leave my last church. Y eso fue 6 meses antes de decirme que dejara mi última iglesia. And I didn't know exactly what all that meant.
Y yo no entendía exactamente qué era lo que But I'd watched him prove himself significaba. faithful to me time and time again. Pero solo tenía que probar esta fidelidad una y otra vez. So we leave our last church Entonces dejamos nuestra última iglesia and we step out to start this new phase of ministry. y vamos a iniciar esta nueva etapa del liderazgo, del We're ministerio. going to change the world, Vamos a cambiar el mundo. preaching these realities of who we are in Vamos Christ a predicar las realidades de quiénes somos en Cristo. and preaching big on healing Y vamos a predicar bastante sobre sanidad. while all the churches are scared. Mientras todas las iglesias tienen miedo y están asustadas. And for 7 months, silence. Pero por 7 meses en silencio. No meetings. Ninguna reunión. We get into 2021 Luego llegamos al 2021 and I have one meeting for the entire year. y me invitaron a solo una reunión en todo el año. Sounds amazing, doesn't it? Suena chévere, ¿no? So I go to my one meeting Entonces fui a mi única reunión, and I finished preaching terminé de predicar and this elderly man came up to me y este hombre anciano vino a mí and he said, "Chad, I know you don't know me y me dijo, Chad, yo sé que tú no me conoces and I don't know you, y yo no te conozco. but while I was sitting there, Pero mientras yo estaba sentado ahí, the Lord gave me a word for you." el Señor me dio una palabra para ti. Now I'll be honest. Y te voy a ser honesto. When a stranger comes up to me Cuando un extraño viene a mí and says, "Thus says the Lord," y dice, esto dice el Señor, on the inside, dentro de mí, I kind of back up a little bit. yo me retrocedo un poco, como, ay. But he said, "This is what the Lord showed me." Pero él me dijo, eso es lo que el Señor me mostró. He said, "You've been like," he says, "It's been like you've been up in a jet. Y él dijo, es como si tú estuvieras en un avión You've been flying 50,000 feet in the air. y estás a 50,000 pies de altura en el And aire. God has been showing you things that other people haven't seen. Y Dios te está mostrando desde ahí muchas cosas que otras personas no están viendo. And He's about to create a runway Pero Él está a punto de crear una autopista for you to land on para que tú aterrices and begin to share the things God's been showing y you." empieces a compartir lo que Dios ya te está mostrando. Now, He said that to me. Él dijo eso, me lo dijo a mí. And on the inside, Y dentro de mí, I was like, okay. y dentro de mí dije como, bueno. But then there was also the part of me Pero también estaba esa parte de mí that was a little bit hopeful que tenía esa esperanza that God, maybe you're about to start bringing this to pass. de decir, Dios, tú quizás sí vas a hacer esto realidad. And 2 weeks later, Y 2 semanas después I got a phone call. tuve una llamada And it was people from Sid Roth's ministry. y era gente del ministerio de Sid Roth. And they said, "Hey, we came across one of your books. Entonces me dijeron, mira, nos encontramos con uno de tus libros And we wanted to know if you would be willing to come on Sid's show y queremos saber si puedes venir al show de Sid Roth, and be a guest on It's Supernatural." que se llama Todo lo Sobrenatural. Of course, I had to check my calendar, Yo dije, voy a mirar mi calendario. see if I had any space available. Maybe I could get there. De pronto tenga algún espacio disponible. And once I found an open date, Y cuando yo encuentre una fecha disponible, I said, "Yes, I'll come." yo dije, ok, voy a ir. And so I actually ended up going about 2 months later. Y fui 2 meses después. And this is where I began to see the plan of God just begin to unfold. Y ahí es cuando empecé a ver el plan de Dios, cómo se empezaba a revelar. Because not only is the vision bigger than you, Porque no solo es que la visión sea más grande que tú, it's going to be so big, es que va a ser tan grande you can't do it by yourself. que no la puedes hacer por ti mismo. And it's going to require people to come along beside you Es que requiere gente que venga alrededor tuyo to help you fulfill what God has called you to do. para que te ayuden a cumplir en lo que Dios te ha llamado a hacer. But this is where you got to be very careful. Pero aquí es donde tienes que tener mucho cuidado. Don't ever look to people. Nunca mires solo a las personas. At this point, I knew a lot of people. En este punto yo conocía a muchas personas. I knew some people that had some big names. Yo conocía a muchas personas que tienen un gran nombre And I could have tried to run to them y yo podía haber ido a ellos and try to take advantage of that y relationship. haber tomado ventaja de esa relación que teníamos. I could have tried to run around
Yo podía ir alrededor and try to use their influence. y decir, ven, voy a tomar tu influencia. But if you're doing that, Pero si tú haces eso, God is no longer your source. entonces Dios ya no es tu fuente. People are your source. La gente es tu fuente. God is never going to call you to something so big Dios nunca te va a llamar a algo tan grande that you have to trust in other people. para que tengas que confiar en otras personas. So I go to Sid Roth, Entonces fui al show de Sid Roth and we get through filming that day. y ese día filmamos I'll never forget this. y no voy a olvidar esto. We're sitting down talking. Estamos ahí sentados hablando. Now, he doesn't know me. Él no me conoce, I don't know him. yo no lo conozco a él, But he told me this. pero él me dijo esto. He said, Chad, Me dijo, Chad, he said, I've never heard some of the things that you're teaching. sabes, nunca he escuchado lo que tú estás enseñando. And again, I'm saying this with all humility. I'm just sharing these things Y de nuevo les digo, estoy compartiendo esto con mucha humildad, because I know it'll help you. porque yo sé que también te van a ayudar. But he said, I never read any of the guest books. Y Sid me dijo, sabes, yo nunca he leído ninguno de los libros de los que invito al show, He has a team that they read through the books, porque él tiene un equipo que le lee todos los libros. and then they give him a summary Luego le dan un resumen a couple of days before the show. unos días antes del día de grabación. He said, so I never read any of the guest books. Entonces él dijo, yo nunca leo los libros de los invitados, But he said, I read yours. pero leí el tuyo. He said, I've never heard some of these things. Nunca he escuchado lo que tú dices ahí. And he said, I want to do this. Y me dijo, quiero hacer esto. He said, I believe in what you're teaching. Yo creo en lo que tú estás enseñando. I want to help you get it to the world. Te voy a hacer que lo que tú enseñas llegue a todo el mundo. And I sat there, and on the inside, I'm kind of trying to fight back tears. Y yo estaba sentado ahí y dentro de mí estaba como lleno de lágrimas. Because I still go back to that scripture in 1 Corinthians. Porque voy de nuevo a esa escritura que leímos en 1 Corintios. God doesn't use the wise. Dios no usa a los sabios, He's not using the famous. no usa a los famosos, He's not using those with all the advantages in life. a todos los que tienen estas ventajas en la vida. It's not that he can't, No es que no pueda, but it's because so many people in that position porque hay mucha gente en esa posición are looking to everything out here que están mirando a todo lo que está acá as to why I can accomplish something. para decir cómo puedo cumplir algo. But when you come from a place of nothing Pero cuando tú vienes de un lugar de la nada and you have no advantages, y no tienes ninguna ventaja, you can only look to one person, tú no puedes mirar nada acá sino solo a una persona, him. a él. And I'll never forget, Ahora yo nunca olvidaré, he said, I want to help you get this to the world. cuando él me dijo, yo voy a ayudarte a hacer que esto que enseñas llegue al mundo. And he said, I know you went to Rhema. Y me dijo, yo sé que tú fuiste a Rema. And he said, I've read every one of Kenneth Hagin's Y books. me dijo, yo he leído absolutamente todos los libros de Kenneth Hagin. And he said, I believe that they're all true Y yo creo que todos son verdad up to this point. hasta este punto. But we also must Pero realize también tenemos que darnos cuenta there's always more. que siempre hay más. Now that made me love this man. Entonces en ese momento eso me hizo amar a este hombre. Because here's a man that's in his mid 80s Porque es un hombre que está en más o menos sus ochentas. and was humble enough to realize Y él era muy humilde para darse cuenta there's still more. que aún hay más. And so that's why he told me, he said, there's always more. Entonces él, por eso es que él me dijo, siempre hay más. And he said, I believe that you're one of the ones Y me dijo, yo creo que tú eres uno de aquellos to help bring the more. que van a ayudar a traer eso que es más. So I want to help you get this to the world. Y te voy a ayudar a que todo esto llegue al mundo. Now, I'll be honest. Ahora, voy a ser honesto. I always thought Yo siempre he pensado that it would be people within my own circles que hay gente dentro de mis círculos cercanos that would have been the ones to help me. que deberían haber sido los que me ayudaran. By this point, I'd been in ministry for over 20 years now. Porque a este punto yo ya sumando llevaba 21 años en el ministerio. But the more I began to push, Pero entre más yo the more I was empujaba, endeavoring to advance, entre más yo quería avanzar, I started finding my circle of friends getting smaller and smaller. empecé a ver que mi círculo íntimo de amigos empezó a hacerse más pequeño y más pequeño.
This is also a sign for you too, De hecho, esta es una señal para ti. that when you're going after the vision that God has called you to, Que cuando vas a la visión que Dios te ha llamado, you'll become less and less popular with people. te empiezas a ser menos y menos popular con las personas. You'll find it's a narrow road. Tú ves que es un camino angosto. If you're running down the road where everyone is at, Si tú vas por el camino donde todos están, you're probably running down the wrong road. probablemente estás en el camino incorrecto. If you're running down the road where there's lots of cheerleaders Donde si estás en el camino donde hay muchas porristas and people patting you on your back y mucha gente que te está and saying, good job, tocando la espalda y diciéndote buen trabajo, you're probably running down the wrong road. quizás vas en el camino incorrecto. When you're running after the vision that God has called you to, Pero cuando tú vas tras la visión que Dios te ha llamado, when you're running down the right road, cuando vas por el camino correcto, you're going to find it's a narrow road. te vas a encontrar que es un camino angosto. And on each side of the road, Y a cada lado del camino there's a whole lot of people in the ditches. hay mucha gente en las zanjas And they're screaming at you y te están gritando and yelling at you y gritando and telling you y diciéndote it can't be done. no se puede It's hacer, impossible. es imposible, You're stupid. eres estúpido, You're dumb. eres tonto, You're not using wisdom. no estás usando la sabiduría. You're not going to find a lot of cheerleaders. Y no vas a encontrar a todos los que te echan barras, porristas. It's a narrow road. Es un camino angosto, But the road that God has called us to, pero el camino al que Dios nos ha the llamado, vision that He has given you, pero la visión que Él nos ha dado, it's going to take you down a narrow road. te va a tomar ir por un camino angosto. Sometimes going down a road that there is no road. De hecho, ir por un camino que a veces no hay ni camino, And you create the road pero tú eres el que crea el camino so that those other people can follow behind. para que otros puedan también venir detrás. Sometimes it's a lonely road. A veces es un camino solo, But that's why you cannot look to your circumstances pero no puedes ver a tus circunstancias to tell you que te digan if the vision that God has called you to si la visión a la que Dios te ha llamado is right. es correcta. You've got to look to the inside. Tú tienes es que ver dentro de ti. Don't follow the example that most people do, No sigas el ejemplo de lo que la mayoría and they look to hace, outward que circumstances. miran es a las circunstancias. Remember, externas. Abraham was not weak in faith, Recuerda, Abraham no se debilitó en fe. not considering, Él no consideró, not meditating no on meditó his outward en circumstances. sus circunstancias. If he wasn't considering the outward Si circumstances, él no estaba considerando las circunstancias externas, he had to be considering something else. él debería estar considerando algo diferente. If you read his whole story in Genesis, Si tú lees toda su historia en Génesis, Abraham started out in doubt. Abraham empezó a dudar. But you know what God did? ¿Y sabes lo que Dios hizo? He took Abraham out at night. Él tomó a Abraham en la noche He said, Abraham, I want you to look up in the y sky, le dijo, Abraham, quiero que mires al cielo and I want you to count the y stars. empieza a contar las estrellas. That's how many children you will have. Mira la cantidad de hijos que vas a tener. This is how many descendants you will have. Así es la cantidad de descendientes que vas a tener. If it's possible, Si es posible. try to count every single star. ¿Acaso es posible llegar a contar cada una de las estrellas que hay? He gave Abraham a naturally impossible circumstance. Él le dio a Abraham, tenía Abraham unas circunstancias A naturally impossible naturalmente vision. imposibles. También le dio una visión naturalmente imposible de contar. And then he gave him something to look at. Y le dio algo que él debía ver. He said, Abraham, I want you to count the stars. Y le dijo a Abraham, quiero que cuentes las estrellas. So that every night Para que cada noche, Abraham walked outside, entonces él caminaba he could look up at the night y sky. salía de su casa y miraba el cielo. He could begin to see the possibilities of God. Y él empezaba a contar las posibilidades de Dios. He gave him something to look at. Dios le dio algo a Abraham para mirar. Why? ¿Por qué? Because these eyes, Porque estos ojos, they will determine your vision. ellos determinan tu visión. Whatever you're focused on, En lo que tú te enfoques, whatever has your imagination, lo que sea que tiene tu imaginación, that's what has your faith. ahí es donde está tu fe. Whatever you're considering, Lo que sea que estés considerando,
That's what has your faith. Ahí es donde está tu fe. You and I, Tú y yo we are giants of faith. somos gigantes de la We fe. have the faith of God. Tú y yo tenemos la fe de Dios. We can believe for anything. Nosotros podemos creer por lo que sea. Faith is not a problem. La fe no es un problema. The problem is this: El problema es este, what has your imaginations? que lo que tenga tu imaginación, What has your lo que considerations? tengan tus There's consideraciones, a reason God told Abraham, I want you to go and count the stars. es porque hay una razón. Esa es la razón por la cual Dios le dijo a Abraham, ve y cuentas las estrellas. Abraham needed something bigger to look at. Porque Abraham necesitaba algo más grande que mirar. He needed to expand his vision. Él tenía que expandir su visión. He needed something to look at Él tenía que tener algo a que mirar. that was bigger than himself Y era algo que era mucho más grande que él and bigger than his problem. y mucho más grande que su problema. If that wasn't enough, Si eso no era suficiente, during the day, durante el día, God took Abraham Dios tomó a Abraham and he said, I want you to try to count all the sand of the seashore. y le dijo, ahora en el día quiero que cuentes toda la arena del mar. This is how many descendants you will have. Mira la cantidad de descendientes que vas a tener. So he gave Abraham something to look at night, Entonces le dio a Abraham algo que mirar en la noche and he gave Abraham something to look at during the day. y le dio a Abraham algo que mirar en el día. So that day and night, Entonces día y noche, night and day, noche y día, Abraham is meditating Abraham está meditando on the possibilities of God. en las posibilidades de Dios. He's meditating, Está meditando, dreaming, está soñando, imagining, imaginando, putting his eyes on something bigger than him, poniendo sus ojos en algo mucho más grande que él, putting his eyes on something bigger than his problem, poniendo sus ojos en algo mucho más grande que su problema and allowing the vision of God y permitiendo la visión de Dios to become greater que fuese mucho más grande than the vision he had for his own life. que la visión que él tenía para su propia vida. Isn't it interesting that when God called Joshua ¿No es interesante que cuando Dios llamó a Josué to take over after Moses que tomara el lugar de Moisés and lead the Israelites into the promised y land, le liderara a los israelitas a la tierra prometida? he said, Joshua, Dios le dijo, Josué, I want you to take this word, quiero que tomes esta my palabra, laws and commandments, mis leyes y mandamientos, and meditate on them day and night y medites en ella día y noche, so you would know what to do para que tú sepas qué hacer and you would prosper y para que prosperes and be successful y seas exitoso in all that you do. en todo lo que hagas. Your meditations, Es decir, lo que tú meditas, your tu imaginations, imaginación, they are key ellas son la clave to fulfilling the vision of God for your para life. cumplir la visión de Dios en tu vida. If you're not dreaming, Si tú no estás soñando, you're not advancing. tú no estás avanzando. I was always this type of person. Yo siempre era este tipo de persona. I had to be doing something. Tengo que estar haciendo algo. Now I'm still that way. Aún soy así, But at the same time, pero al mismo tiempo I've learned that getting still he aprendido que debo quedarme quieto, and getting quiet callarme un poco and just sitting and dreaming y solamente sentarme y soñar. is some of the best things I can do with my time. Y una de las mejores cosas que puedo hacer en mi tiempo, I used to think that was being lazy. yo solía pensar que eso era ser perezoso, Now it's part of my work. pero ahora es parte de mi labor. I go outside Yo salgo and I sit y me siento and I dream. y empiezo a soñar. Or if there's something that God has told me to believe for, O cuando hay algo que Dios me ha dicho, cree por esto, I go and I find those things. yo empiezo y encuentro esas cosas. I find pictures. Encuentro también I watch imágenes, videos. pinturas, Or if I can fotos, go to where there's one of these things physically, o a ver si puedo encontrar alguna de esas cosas físicas I just look at them. y las miro. Why? ¿Por qué? I'm trying to make that thing Porque estoy tratando de hacer eso that seems so big que se vea tan grande to become small to me. y luego se debe volver es muy pequeña dentro de mí. I have a board in my office, Yo tengo un tablero en mi oficina and it's my vision board. que es mi tablero de visión. It's things that I know on the inside Son cosas que yo sé dentro de mí. God has told me I need to believe for, Son cosas que Dios me ha dicho a mí, mira, cree por eso. things I know that He's leading me to do. Son cosas que Él me está guiando a hacer And in many ways, y en muchas formas they really seem impossible.
realmente es que se ven imposibles. Now, the good thing is, Ahora, lo bueno es today, que hoy they don't seem as impossible ya no se ven imposibles. as what they did a year ago. Lo que hoy se ve, lo que no se ve, lo que hoy se ve posible, hace un año se veía imposible. Because the more I look at them, Porque entre más las miro, the less I'm going, whoa. Wow. más voy a estar mirando wow, más diciendo wow. Because too many times, Porque muchas veces the vision that God has given us, la visión que Dios nos ha dado, because it's bigger than us, como es más grande que nosotros, because it's way bigger than you, porque es mucho más grande que tú mismo, it's also going to cost también va a costar way more than you have. mucho más de lo que tú tienes. So I'll say it like this. Entonces lo voy a decir de esta If manera. the vision God has called you to, Si la visión a la cual Dios te ha llamado, if you can pay for it, si tú puedes pagar por ella, it's not big enough. no es muy grande. The vision God has for you, La visión que Dios tiene para ti it is so big, es tan grande the only person that can pay for it que la única persona que puede pagar por ella is God Himself. es el mismo Dios. This is why you never, Esta es la razón por la cual tú nunca ever look to people mires y busques a las personas to finance your vision. para encontrar la respuesta y para que financien tu visión. Never look to people to finance your vision. Nunca busques en las personas que sean las que financien tu visión. I have some people in my life now. Tengo a gente en mi vida ahora You talk about having some money. y es gente que tiene dinero, I mean, mucho dinero money. mucho dinero. If I was like some people, Si yo fuese como algunas otras personas, I could very much easily try to take advantage of them. yo obviamente trataría de buscar ventaja de ellos. I could try and take advantage of their situation. Yo trataría de tomar ventaja de esa situación, But I refuse to do that pero rechazo hacer eso, because I'm going to be just like Abraham. porque voy a ser como Abraham. When I stand at the end of this thing, Cuando me pare al final de esto, I will be able to stand there and say, voy a pararme y voy a tener la capacidad de decir: no man on this planet made me rich. ningún hombre en esta tierra me hizo rico, But God alone. solo Dios. No one person No hubo una sola persona financed the vision of God. financió la visión de Dios. See, people are not our source. La gente no es nuestra fuente. There are many channels, Hay muchos canales, but God is our source. pero Dios es nuestra fuente. And the moment I begin to trust in a particular channel, Y en el momento en el que yo empiezo a confiar en un canal particular, God is no longer my source. entonces Dios ya no es mi fuente. And that person, Y esa persona, that ministry, o ese ministerio, that business, o ese negocio, they have become my God. ellos son mi Dios. The plan of God's always going to be bigger than your finances. El plan de Dios siempre va a ser mucho más grande que tus finanzas. So this is the thing. Entonces esta es la cuestión. The vision that God has given you, La visión que Dios te ha dado, He's never called you to pay for it. Él no te llamó a pagar por ella. He didn't check your bank account Él no miró y revisó tus cuentas bancarias. and go line by line Él no fue y miró a los extractos. and said, well, this is what I called Chad to do, Bueno, esto es lo que yo llamé a Dios, a Chad a hacer. but he's a little short in his bank account, Pero como que le falta un poquito en su cuenta bancaria. so I need to find someone else. Entonces necesito encontrar a alguien diferente. When I started this, Cuando yo inicié esto, we had zero. teníamos 0. When we went and started our very first church, Cuando empezamos nuestra primera iglesia, we had $5,000 US dollars, teníamos $5,000 and that was enough to pay our rent for the first month. y eso era lo suficiente para pagar solo el arrendamiento del primer mes. We had no partners, No teníamos ninguno socio, we had no team, no teníamos equipo, we had no church sending us. no teníamos alguna iglesia que nos estaba apoyando. We just went Simplemente fuimos because we knew God was telling us to go. porque sabíamos que Dios nos había dicho que fuera. And I had people around me
Y había gente alrededor that mío said this. que dijo esto: Now, Chad, you need to use wisdom. ya tienes que tener sabiduría. See, what it is that there's people, La verdad es que hay gente they want you to consult the experts of the curse que quieren consultar a los expertos de la maldición instead of the experts of the blessing. en vez de consultar a los expertos de la bendición. And so they use this phrase, now you need to use wisdom. Y ellos usan esta frase: necesitas sabiduría. But I'll tell you this, Pero te digo esto: once you hear from God, una vez tú escuches de Dios, you don't need to hear from another man. tú no necesitas escuchar de otro hombre. Now, I'm all for counsel. Y obviamente yo estoy a favor de todo en la I'm all consejería, for wise counsel from people that are around me. de tener gente sabia alrededor mío. And I will take into consideration what people say. Y yo tomo en consideración lo que otros dicen. And there's been many times I have called people Y hay muchas veces que he llamado a personas that I respect que respeto, and I know have lots of fruit in their life, que sé que tienen mucho fruto en su vida, that are smarter than me que son más inteligentes que yo, and more experienced than me. que tienen más experiencia que yo. But when I know that I know that I know, Pero cuando yo sé, God has told me to do que something, Dios me ha dicho hacer algo, you better not stand in my way. mejor no te metas en mi camino, I will run over you, porque te voy a pisotear or I will pick you up, o te voy a I will throw you out of my way. a levantar y a And quitar then del we're going. camino y vas a seguir corriendo. If I would listen to people in the very beginning, Si yo hubiese escuchado a personas desde el primer momento, never would have accomplished anything. nunca hubiese llegado a lograr algo. So we went with $5,000 Entonces teníamos $5,000. and started our church. Empezamos nuestra iglesia. This was before social media. Esto es mucho antes de las redes sociales. And our very first service, Y tuvimos nuestro I mean, primer no servicio. advertising at all, No teníamos except we put a anuncios sign in the front. ni publicidad, excepto que pusimos un letrero Actually, I afuera. forgot this part. Y se me olvidó decirles esto. It was an old restaurant, Era un restaurante antiguo and we wanted to use it for the church. y lo tomamos para poder usarlo para la iglesia. But the owner of the restaurant, Pero el dueño del restaurante, because it was a church, porque como iba a ser una iglesia, she said, "I'll let you use it, ella dijo: voy a dejártelo usar, but you have to pay the entire year's rent up front." pero tienes que pagar de anticipo todo el año de renta. And it was going to be Y $36,000. era alrededor de $60,000. Now I have $5,000. Y yo tenía 5,000. And so I don't recommend doing this, Yo no recomiendo que hagan eso. but this is what I did. Eso es lo que yo hice. So I went to the bank Entonces fui al banco and I asked for a loan. y les pedí un crédito. Now I have no money. Yo no tenía nada de dinero. I don't know why, Yo no sé por qué, but they gave us a loan for $36,000. pero el banco me dio un crédito por $36,000. And so I gave this $36,000 to the owner of the restaurant. Entonces le di los $36,000 a la dueña del restaurante. This was a month before we started our church. Eso fue un mes después de que iniciamos la iglesia. We have no team, No teníamos equipo. no partners. No teníamos There's nobody that's a part of the socios. church No teníamos a gente que fuese parte de la iglesia, except me and my wife. excepto yo y mi esposa. Mi esposa y yo. And now I owe $36,000 Y ahora, aparte, debíamos $36,000. and I have $0. Y yo tenía $0. And 0 people in my church. Y 0 personas también. Well, you know what happened? Bueno, ¿sabes qué pasa? The next week, La siguiente semana, after we started our church, después de que iniciamos la iglesia, we had 21 people show up. 21 personas llegaron. And then the next week, Y la siguiente semana, we had over 40 show up. teníamos 40 And the personas. next week, Y la siguiente we semana, had over 60 show up. teníamos 60 personas. And within 6 months, Y en 6 meses, we had enough money come in. había suficiente dinero We paid off the que $36,000. pagamos todos los $36,000. We bought a brand new sound system. Luego trajimos todo un We nuevo bought all sistema brand de new sonido, chairs. compramos nuevas sillas, Everything our little church needed. todo lo que nuestra iglesia necesitaba, And we paid for it cash. y lo pagamos en efectivo. But then we outgrew our building. Y luego necesitábamos que nuestro edificio creciera. Now our church is only 9 months old. Y nuestra iglesia tenía solo 9 meses. And in America, Y en Estados if you are a Unidos, business, si tú estás en un negocio, you can't get a loan for a building tú no puedes tener un crédito para un edificio until you've been in business for at least 3 years.
hasta que por lo menos estés en el negocio durante 3 años. Now we're at about our 9-month mark with our church. Nosotros llevábamos solo 9 meses. And just on the inside, Y dentro de nosotros I wanted to have our own place. queríamos tener nuestro lugar propio. And so I just began to spend some time praying about it Entonces empecé a orar because we had a 1-year lease on this building porque teníamos una hipoteca de 1 año, and we had already outgrown it. crédito de 1 año. And I didn't want to have to go and meet in a school or a movie theater. Y yo no quería que fuésemos a reunirnos en un teatro o en un auditorio de un colegio. And so I just began to pray Entonces empecé a orar because I knew God was leading us to get our building. porque Dios quería que tuviéramos nuestro lugar. And at this point, Y en este punto we only had $500 in our church bank account. teníamos en ese momento $5,000 en nuestra And this cuenta. one weekend I was praying, Y ese fin de semana estábamos orando and the Lord told me this. y el Señor me dijo, I want you to sow $10,000 to Rhema. quiero que siembres $10,000 en Rema. Now I have $500. Yo tenía $500. So the next day, Entonces al siguiente it's día, Sunday at church, un domingo en la iglesia, I told our church, yo le dije a la the iglesia, offering today, la ofrenda hoy, everything that comes in, todo lo que llega hoy, we're going to sow it. vamos a sembrarlo. Because this is what the Lord told me yesterday. Porque esto es lo que el Señor me dijo ayer, We're going to sow $10,000 to Rhema. que debía sembrar $10,000 a Rema. Well, that day, Bueno, ese our día offering was $4,500. nuestra ofrenda llegó a $45,000. So the 45 and the 5, that gave us 5,000. Y los 45,000 y los, no, 4,500. I know the numbers are messing things up. But 4,500 más 500. Sí, llegaron a los 5,000. 4,500, perdón. 2 days later, 2 días después, I got a check in the mail llegó un cheque from a church that was 3 hours away, de alguien que estaba 3 horas. and they lejos had de donde no estábamos, idea what we were doing. y no sabía absolutamente lo que estábamos haciendo ese domingo. And it was a check for $5,000. Y era un cheque por $5,000. So that gave us the Entonces $10,000 eso me sumó los that God 5,000 told us to primeros, sow. y los 5,000 después, $10,000 que Dios me había dicho antes que debía sembrar a Rema. So it kind of sounds like 2 Corinthians chapter 9, Entonces medio suena a 2 Corintios 9, that God will give seed to the sower. que Dios va a dar semilla al que siembra. Well, I sent that check, Entonces yo hice el cheque y lo envié. and I sent it with a letter to Pastor Hagen. Y lo envié con una carta al pastor I Hagen. I said, be believing for us. This is what we're believing for. We're believing for a building. Y le dijimos, nosotros estábamos soñando por un edificio. So now I start driving around the city. Entonces estaba yo allí conduciendo. Every day I'm driving around the city, Y mientras yo estaba conduciendo ahí en la ciudad, and I'm beginning to look at buildings. empecé a mirar todos estos edificios. y Now I lugares. have no money again, De nuevo, ya yo estaba en ceros otra vez. but I'm looking at No buildings. tenía dinero, pero estaba Now, revisando why would you look to buy a edificios. building ¿Y por qué vas a mirar un edificio when you have no money? si no tienes dinero? But what was I doing? Pues lo que yo estaba haciendo I was counting the stars. era contando las estrellas. I was driving around. Estaba yo manejando Instead of counting stars, I'm counting buildings. y en vez de contar estrellas, pues yo estaba contando edificios. Those buildings were my stars, and that was the sands of the seashore for me. Esos edificios eran las estrellas o la arena del mar para mí en ese momento. And I'm looking at things I can't afford. Y estoy mirando a cosas que no puedo pagar. But at that point, that was everything Pero en ese momento era todo lo que necesitaba. because we have zero. Y porque teníamos cero. Well, I was driving around one day, Y mientras yo manejaba un día, and it was the central part of the city. que es como la parte central de la ciudad, And this is where the prostitutes were at, y esa es la parte donde están todas las prostitutas, and the drug dealers were at, donde están todos los que dan droga, and the homeless people were at. donde están todos los habitantes de calle. But I saw this building, Pero vi este edificio. and it was an old grocery store. Era un antiguo supermercado And it had been sitting there for 50 years, y había estado ahí por 50 años. and it was in bad shape. Y no estaba en tan buena forma. Now back then, Y en ese momento I didn't know the things I know today
Yo no sabía las cosas que sé hoy, about construction de construcción, and building codes and de las normas y las the leyes de la costs that were construcción, involved. de los costos que eso trae. When it came to those matters, Cuando llegué a ese lugar I was completely ignorant. y yo era completamente ignorante, And it's a good thing. eso es algo bueno. Because if I would have known what I know today, Porque si yo supiera, yo hubiese sabido I lo que probably sé would have ahorita, kept driving. quizás yo hubiese dicho, no, voy a seguir de But I largo. saw this building Pero yo vi and there was a este sign out edificio front y había un letrero afuera and it said for sale or for lease. y decía para arrendar o para vender. And so I called the owner of the building. Entonces yo llamé al dueño del I edificio, told him who I was, le dije quién era yo, told him it was a church. le dije que era para una And iglesia he said, well, I'll do a 5-year lease for you. y le dije voy a hacer un arrendamiento por 5 años And he told me the amount per month. y me dio un monto por un mes And I said, I'd be willing to do that if you'll do one thing for me. y me dijo, listo, yo voy a hacer eso por ti si tú haces una cosa por mí. If you'll give me the first right of refusal. Si tú me das el primer derecho a rechazar. So that whatever point you do decide to sell this, you give me the first option. Es decir, que si cuando tú decidas, can you say that? You'll give me the first chance to buy it. Dame la primera oportunidad de comprarlo. Now, I don't know why I said that, Y yo no sé por qué le dije eso, because I had no money. porque no tenía dinero. I'm not in a position to buy anything. Y no estoy en una posición de comprar algo. But I'm telling you, it was the Holy Spirit. Pero te digo, yo sé que fue el Espíritu Santo. So he gets an agreement, we sign the contract, Entonces hicimos el acuerdo, el contrato, lo firmamos. and we get all excited, Y bueno, todos felices. and we tell people, hey, we've got a new building we're going to. Y le dijimos a la gente, bueno, ahora tenemos un nuevo lugar al que vamos a ir. And I'm telling you, this thing was disgusting. Pero esto era, It was gross. sí, Nasty. asqueroso, sucio. On the inside, Dentro del lugar, the homeless people had been living in it. los habitantes de calle habían vivido ahí. The prostitutes had been working in it. Las prostitutas trabajaban por ahí. The drug dealers were working in it. Los drogadictos estaban por ahí también. And when I told some of the people in our church that that's where we were going, Y le dijimos a la gente de la iglesia, bueno, ahí es donde vamos a ir. they left the church. Y se fueron de la iglesia. They were not excited about the vision. Ellos no estaban animados con la visión. But I was excited because I could see the potential. Pero yo estaba emocionado porque podía ver el potencial. Well, a few weeks later, Bueno, un par de semanas después, this man comes into our church building. un hombre llega ahí a nuestra And this iglesia. is the restaurant that we're in. Recuerden que era un restaurante. And he said, hey, Pastor Chad, Y me dice, Pastor Chad, I heard you were moving to the city center. sé que te vas a mudar al centro de la ciudad. And I said, yeah, we're really excited about it. Y yo le dije, sí, yo estoy muy emocionado por And he eso. said, before you go down there, Entonces él me dijo, pero espera, antes de ir allá, there's another building I think you should look at. hay otro edificio al que yo creo que tú debes mirar. Now, I've never met this man. Yo nunca había conocido a este This is hombre. the first time he's ever walked through our church. Esta es la primera vez que este hombre entra a nuestra iglesia. And I said, well, I've already got a contract on Y this yo other le dije, building. no, pero si ya tengo un contrato de arrendamiento en el He otro said, lugar. yeah, but there's this church building I really think you need to go and look at. Y él me dijo, sí, lo sé, pero necesito que vayas y mires este nuevo lugar. And so I said, okay. So after church, me and him, we drove to the church building. Entonces él y yo dijimos, bueno, vamos entonces allá a ver. And we pull up to this church building, Y llegamos a este lugar and it's a big building. y es un gran edificio It has a lot of land. y tiene hartísima tierra. There's a church that's currently meeting in it. Y en ese lugar ya había una iglesia ahí. It doesn't require any work, No requería hacer nuevas obras, but the church, they were moving out of the building. pero la iglesia se iba de ese lugar. And there's no for sale sign. Y no había ningún letrero de en venta. So the guy that took me there, Pero el hombre que me llevó allá he said, I know the owner of this building. dijo, es que yo conozco al dueño de esta tierra. They're in the state of Florida. Ellos viven en el estado de And Florida. he said, if you're interested, I'll call him. Y si tú estás interesado, pues yo lo llamo. Now, mind you, I have signed a 5-year lease Pero recuerda que es que ya firmé un contrato de 5 años de arrendamiento on another building. en el otro edificio. But there's something about this building that got me really excited. Pero en este nuevo edificio algo me emocionaba muchísimo. So I called the owner of the building in Florida. Entonces yo lo llamé al dueño del nuevo edificio que vivía en Florida. And he said, I'm actually going to be in Texas next week.
Y le dije, bueno, yo voy a estar en Texas la siguiente semana. And he said, if you'd like, I'll drive up and I'll meet you at the building and show it to you. Ah, no, el dueño llegó y dijo, venga, yo voy a ir a Texas, entonces si quieres, vamos y te muestro el edificio. So we look at the building, Entonces él vino y And he says, fuimos "Do y you like miramos it?" el lugar y me dijo, ¿te gusta? and I said, yeah. Y le dije, sí, me gusta. And he said, well, I'll tell you what, I really like you. Bueno, te digo algo, lo que realmente tú me caes bien, He said, I'll give it to you for half price, te lo voy a dar a mitad de precio. and I'll owner finance 100% of it. Y He said, you just pay me and I'll cover the note. entonces me dijo, tú paga y yo voy a cubrir eso luego. Well, I got really excited at that Entonces, pues yo estaba emocionado because the building was worth over $1 million, porque ese nuevo edificio costaba $1.000.000 and he was going to sell it to us for $500,000. y nos lo iba a vender a nosotros por $500.000. So he and we signed a contract Entonces, él y yo firmamos un contrato for me to buy this building. para que yo le comprara este nuevo edificio. But I have a 5-year contract Pero yo ya for a tenía lease on un a building. contrato de arrendamiento en otro lugar por The 5 next años. week, La siguiente the semana, city calls me. la alcaldía me llama And they said, Pastor Chad, y me dice, Pastor Chad, we wanted to know if you would meet us for lunch queremos que te reúnas al almuerzo con nosotros. because we found out you signed a lease on that grocery store. Porque nos dimos cuenta que firmaste un contrato de arrendamiento en ese antiguo supermercado. And we want to know if you would sell your lease. Y queremos saber si nos puedes vender ese arrendamiento. So I go meet them at a restaurant, Entonces yo dije, pues vamos y nos vemos en un restaurante. and they said, here's the deal. Y nos dijeron, mira, este es el trato. For the last couple of years, Por los últimos años we've been in the process of renovating the city center. hemos estado tratando de renovar el centro de la ciudad. And there's a developer that's coming here, Y hay un constructor, desarrollador que viene aquí al and centro de there's la ciudad. 20 properties in this area Y hay 20 propiedades en esta área that are part of the development. que son parte de todo este desarrollo. And we have got 19 signed Y contracts tenemos 19 contratos for these buildings. para comprar todos estos But edificios. there's one building left. Pero hay un edificio que nos falta. It's the one that you've got the contract on. Es aquel que tú firmaste el último contrato. And he said, because you have a 5-year lease Pero como sabemos que tienes un contrato de 5 años and the first option to buy, y aparte la primera opción de ser el comprador, we de ese can't lugar, buy the building. no podemos comprar el edificio. And they said, without this building, Y me dijeron, sin este edificio it's all or nothing. es todo o nada. We have to have all 20 Tenemos properties que tener las 20 propiedades or del our lugar, deal doesn't go through. o nosotros no podemos desarrollar lo que vamos a hacer ahí en el centro. So I said this, Entonces yo les dije, if the money's right, si el dinero está ahí, I'll sell the lease. yo les voy a vender el contrato. So they began to meet with the city council. Entonces dijeron, bueno, vamos al consejo de la ciudad. And while that's going on, we moved into our new church building. Y mientras eso pasaba, nosotros nos estábamos mudando al otro lugar, al otro edificio. And we didn't have to put any money down. No tuvimos que bajar ningún dinero. And the payment is actually cheaper than Yeah. what we were paying in rent. Y de hecho, el pago del nuevo edificio era mucho más barato que lo que íbamos a pagar en renta en el otro lado. And then the city called me. Y luego la ciudad They me said, llama would you come to the mayor's office? y me dice, ven, puedes venir a la oficina del alcalde. We have a deal for you. Tenemos un trato para hacer contigo. So I walked in there. Entonces fui a la oficina del alcalde. I was 31 years old. Tenía 31 años. I walked in with my suit. Yo fui, me vestí con mi traje. I acted like I knew what I was doing. Yo actué como si supiera lo que hacía. And it was like something out of a movie. Eso parecía una película. And I sat down at the table, Y me senté ahí en la and all mesa. these important businessmen come in. Y entran todos estos hombres de negocios And they sit down in their y suits, se sientan en sus trajes. and they got a piece of paper. Y yo tenía un pedazo de papel. They had it upside down. Ellos lo tenían hacia abajo They slid it across the y me table. lo pasaron así por la mesa. I picked it up, Ellos. Y yo lo cogí and I had my best poker face. y yo tenía mi cara de asombro ahí. Ah, no, tenía mi cara de póker, sí. And they were wanting to buy my lease for $100,000. $100,000. Y ellos querían venderme el contrato de arrendamiento, comprármelo por $100,000. And I looked at it for a second,
Y yo lo miré por un segundo Said, give me the pen. y yo, dame el esfero. So I signed that contract. Entonces lo firmé And so here we were as a church. y aquí estamos como iglesia. Now we're 1.5 years old. Teníamos apenas 1 año y medio de haber We had $0 in the bank. creado la iglesia, teníamos 0 pesos en la And now we cuenta. have $100,000 in Y the ahora bank. teníamos $100,000 en la cuenta. And we're in our own building Y ahora estamos en nuestro propio lugar worth over $1 million. con $1 millón And we que got it for costaba half $1 millón price. y que nos lo habían vendido por la mitad de precio. And I wanted to tell those people Y yo quería decirle a esas that personas, told me in the beginning, a todos los que me dijeron al inicio, you need to use wisdom, brother Chad. tienes que usar sabiduría, hermano Chad. I want to just slap. Yo solo quería llegar a ellos y cachetear. No, what I want to say is, Va a hacer eso. God didn't tell you to pay for it. Dios no te dijo que pagaras por eso. He told you to believe for it. Él te dijo que creyeras por See, eso. God, he authors the vision. Él es el autor de la visión. You believe the vision. Tú crees la visión He will fulfill the vision. y Él completa la visión. He starts it. Él la inicia, You believe it. tú la crees He'll finish it. y Él la termina. See, the Bible says in Isaiah chapter 1, La Biblia dice en Isaías 1 if you'll be willing and obedient, que si tú quieres y eres obediente, you'll eat the good of the land. vas a comer el fruto de la If tierra. you'll be willing and Si obedient, tú quieres y eres obediente, you'll eat the good of the land. vas a comer del fruto If de you la be tierra. willing Si and tú obedient, quieres y eres obediente, He's not looking for the qualified. Él no está buscando a los He's not looking for the calificados. smart. Él no está buscando a He's los not looking for sabios. the educated. Él no está buscando a los más He's not educados. looking for the rich. Él no está buscando a los ricos. He's looking for the willing. Él está buscando a los que están dispuestos. He's looking for somebody Él está buscando a alguien that's willing to accept the vision que quiere aceptar la that's visión, bigger than me. que es una visión más grande que yo. Willing to accept the vision Está listo para aceptar la visión that costs more than I have. que cuesta más de lo que tengo. And willing to step out Y está listo para with salir nothing under their feet con nada bajo sus pies. but the word of God. Solo la palabra de Dios. To be led by the Holy Spirit Para ser guiado por el Espíritu Santo. and go and do the absolute impossible. E ir y hacer lo absolutamente imposible. So that while you're doing it, So, mientras lo estás haciendo, while it's being fulfilled, mientras está siendo cumplido, people come up to you. la gente venga y diga, They say, how are you doing that? y te digan, ¿cómo lo lograste? How did you do that? ¿Cómo lograste esto? And the only thing you can say Y lo único que puedes decir, is the grace of God. la gracia de Dios. It's the grace of God. Fue la gracia de Dios. It's the grace of God. Fue la gracia de Dios. If I can look to myself, Si yo me miro a mí mismo I'm not dreaming big enough. y no estoy soñando lo suficientemente grande, Just remember, willing recuerda, and obedient. querer o estar dispuesto y obedecer. Don't allow time to kill the vision. No dejes que el tiempo sea el que mate la visión. Don't allow doubters to kill the No vision. permitas que la duda sea el que mate la visión. Don't allow offense to kill the vision. No permitas que la ofensa sea la que mate la visión. Spend time counting the stars. Pasa tiempo contando estrellas. Spend time dreaming. Pasa tiempo soñando. Spend time meditating. Pasa tiempo meditando. And when God tells you to do something, Y cuando Dios te diga que hagas algo, don't ask if it's possible. no preguntes si es posible. Don't look at your bank account. No mires a tu cuenta bancaria. Don't look and see if it's been done before. No mires si eso ya alguien lo ha hecho. Don't go and start calling people No empieces a llamar a las personas and say, what do you think? y que te digan lo que opinan. No, when God places that on the inside of No, you, cuando Dios pone eso dentro de ti, just begin to meditate on that solo empieza a meditar en lo que Él and te ha begin to dicho. dwell on that. Empieza a habitar en eso. There's things on the inside of me Hay cosas dentro de mí that He put on the inside of me que Él puso dentro de when mí I was 21 years old. cuando yo tenía 21 años. And I remember when I had that dream, Y recuerdo cuando tuve ese sueño, there was no way. no había ninguna I even thought posibilidad there was a possibility de pensar que podía ser posible. that it would be possible. Que podía ser posible. But I kept it to myself. Pero mantuve dentro de mí. I wasn't going to cast God's pearls before all the pigs.
que yo no le iba a botar las perlas a los cerdos. I wasn't going to make the mistake that Joseph made Yo no iba a cometer el error que José cometió and take the dream of God y tomar el sueño de Dios and just begin to tell everybody. y empezar a contárselo a todo el Look, mundo. just because God's given you something to do, Solo porque Dios te ha puesto algo a ti que hagas. you don't have to get on Facebook and tell everyone. No tienes que ponerlo en Facebook y contarle a todo el mundo. You need to learn to keep some things to yourself. Tienes que aprender a quedarte con cosas para ti mismo. There's a lot of things I don't share with people. Hay muchas cosas que yo no comparto con las personas. I just let it sit there and just simmer. Yo solo estoy ahí, I just sit there and just meditate on these things. estoy meditando en esas cosas. And when I know that the time is right, Y cuando yo sé que el tiempo ya es el correcto, that's when I begin to share. es cuando empiezo a compartir, That's when I begin to talk. es cuando empiezo a hablar. I'll leave you with this. Te voy a dejar con esto. Don't start sharing the vision No empieces a compartir la visión until you know hasta que tú sepas that you know que tú sepas this is what God has called me to que do. esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. And not only is it possible, Y no solo que es posible, it's doable. sino que es realizable. Because the moment you start sharing the vision with Porque en people, el momento en que empiezas a compartir con las personas, that's when people are going to come up es cuando la gente va a and venir begin to tell you it's not y possible. te va a decir, no, no es posible. And you need to be in a place, Tienes que estar en un lugar, you need to have a stance. tienes que pararte ahí, No matter what anyone says unto me, donde pase que no importa lo que otros me digan, it will not move me. es que lo que ellos digan no me It va a will mover. not move me from the vision that God has planted on the inside Lo of que me. ellos digan no me va a mover de la visión que Dios ha That puesto nothing dentro can de move mí. me, Nada me va a mover, nothing can stop nada me. me puede parar. And just because you say it's not possible, Y solo porque ellos digan que no es posible, I don't care about you. no me importa lo que digan. I love people, Yo amo a las personas, but I don't care about people's opinions. pero no me interesan las opiniones About de las me personas. and De the plan of mí God for my y del life. plan de Dios para mi vida. The only people I'm going to share the vision with Las únicas personas con las que voy a compartir mi visión are going to be the people that I know son las personas que yo that will conozco, stand beside me. que van a mantenerse al and lado encourage mío me in that. y me van a animar en esa visión. And you'll find too, Y tú también vas a there encontrar may be some people que quizás haya personas that are close to you. que son cercanas a ti, It may be too big for them, que quizás lo que piensas es muy but grande because para they know ellos, you pero porque te and they conocen, believe in you, ellos creen en ti, they'll still support you. pero aunque crean que es muy grande, te van a apoyar. So you need to have the vision clear for Pero yourself. tienes que tener la visión clara para ti mismo, Because if it's not clear for you, porque si no está clara para ti, and if you're not solid in it, si no estás sólido en ella, you will be moved vas a ser movido by people, por personas, by circumstances. por circunstancias. So remember these two things. Entonces recuerda estas dos cosas. The vision God called you to, La visión a la cual Dios te llamó it's always going to be bigger than you. siempre va a ser más grande que tú. And number two, Y número dos, it's always going to cost you siempre va a costar. not only more money than you have, No más dinero del que tú tienes, it's going to cost you more than you think. va a costar más de lo que tú piensas. But the good thing is, Pero la buena noticia es God is the greatest. que Dios es el mayor. He's the greatest visionary, Él es el mayor visionario. and He's the greatest financer. Él es el mayor financiador. God can pay for His vision. Dios puede pagar por su propia visión. We just need to believe it. Nosotros solo necesitamos creerla. So I want to encourage you. Entonces te quiero If you animar. haven't been dreaming in a while, Si no has estado soñando por un tiempo, start to dream. empieza a soñar. Pastors, Pastores, if you need a building, si necesitas un lugar, start looking. empieza a buscar. Start dreaming. Empieza a If you soñar. have a building Si tú tienes un lugar and it needs to be paid off, y necesita ser pagado, write out that number escribe esa cifra and start looking at it. y empieza a mirar esa And cifra let that number, y deja esa let cifra. it start becoming small to you. Que esa cifra, en vez de ser tan grande, empiece a ser más Because pequeña. as long as that number looks big, Porque si esa cifra se ve muy grande, that's where I need to renew my mind. ahí es donde tengo que renovar mi mente. I need to be in a place where the number, Tengo que estar en un lugar donde ese it número looks small. se vea muy The pequeño. building,
Un lugar, it looks small. un edificio se vea The pequeño. thing God's calling me to, Las cosas a las que Dios me ha it looks small. llamado se vean pequeñas. Because the moment these things start to look small to me, Porque en el momento en que estas cosas empiecen a verse pequeñas para mí, that is the place ahí es el lugar that I know que yo sé I'm beginning to renew my mind. que he empezado a renovar mi mente. Start dreaming. Empieza a soñar. Let your imaginations run wild. Deja que tus imaginaciones se vuelvan salvajes. If He's calling you to start a business, Si Él te ha llamado a iniciar una if He's empresa calling you to step into a ministry, o si te ha llamado al ministerio, look, there's never going to be a perfect time. mira, nunca va a ser el tiempo perfecto. Never. Nunca. If you're waiting for the perfect time, Si tú estás esperando por el tiempo perfecto, you're going to be waiting forever. vas a estar esperando por siempre. There's never going to be a perfect time to step out and do what God's called you to do. Nunca va a haber un tiempo perfecto para salir y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. There's never going to be a perfect time. Nunca va a haber un tiempo In perfecto. reality, En la realidad, you'll find many te times vas a encontrar muchas veces the right time que el tiempo is correcto usually going to seem like the worst time. es quizás el peor tiempo. But you know why? ¿Sabes por qué? Because it requires faith. Porque requiere fe. It's always about faith. Se trata de la It's fe. always about going after the impossible. Siempre es ir tras eso imposible. It's always about that. Siempre se trata de eso. We must advance. Debemos avanzar. There's people out in this world Hay gente en este mundo that you've never met, que tú nunca has conocido, but they're depending on you pero ellos están dependiendo de to ti fulfill the vision God has placed on the inside of you. para que tú cumplas la visión que Dios ha puesto dentro de ti. They're waiting on you to fulfill it. Ellos están esperando que tú la They're waiting cumplas. on you to believe God for it. Ellos están esperando que tú le creas a Dios por eso. There's people that are actually watching you Hay gente realmente que te está mirando that you've never met before. y que tú ni las conoces, They're watching you pero te están mirando and they're waiting on you y están esperando to fulfill the que vision. tú cumplas esa visión. And you don't realize it. Y tú no te das cuenta. But while you're counting the stars Pero mientras tú estás you're counting contando the las sand, estrellas, estás contando and la you're going arena after the vision that God has called you y to, estás yendo tras la visión que Dios te ha llamado, little do you know, muy poco tú sabes all the people de todas las that are personas watching you, que te están mirando that their visions para que sus visiones are being inspired by your sean visions. inspiradas por tu See, visión. you may not think you're doing a lot. Quizás tú piensas que no estás haciendo mucho, There's people watching you. pero hay gente que te está mirando. There's people watching you. Hay gente que te está mirando And they're counting on you, y están contando contigo. and God is counting on you Y Dios está contando contigo to go big. para que vayas muy grande. Go big. Ve muy grande. Don't waste your life on what's possible. No pierdas tu vida en lo que es posible. Go after the impossibilities Ve tras lo imposible and make those possible. y luego haz lo posible. Father, we just thank you Padre, te damos gracias that you have called every single individual in this room. que tú has llamado a cada una de estas personas de este lugar. Thank you for your grace upon each and every person's life Te damos gracias por la gracia que le has dado a cada una de estas and the personas, vision that you have placed on the inside of them. por las visiones que les has dado dentro de ellos. Father, I ask you right now Padre, te pido ahora mismo for wisdom por sabiduría and revelation y revelación and the knowledge of you, en el conocimiento tuyo, that the eyes of our understanding would be enlightened, para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, that we would know the hope to which you have called us to. para que podamos saber la esperanza a la cual nos has llamado, We would know the plan of God for our que lives, podamos saber el plan de Dios para nuestras the vidas, inheritance that you have inside of us, la herencia a la cual hemos sido llamados dentro the exceeding greatness of that dead raising power y el gran poder que resucitó a Cristo that you have placed in us and for us who believe. y que has puesto dentro de nosotros y para nosotros los que creemos. Holy Spirit, Espíritu Santo, I ask you to help us te pido que nos ayudes expand our vision, a expandir nuestra visión, expand our soul, a expandir nuestra alma, expand our capacity to a receive expandir la capacidad de recibir, of the goodness and greatness of God, para recibir la bondad y la grandeza de Dios, to receive of the grandness of the vision of God, para recibir la grandeza de la visión de Dios, that we would take the vision and run with it, para que tomemos esa visión y corramos con ella and to believe that not only is the vision possible, y que creamos que no solo la visión es posible, but it is doable.
sino que también es realizable. And no matter what all the experts of the world say, Y no me importa lo que digan todos los expertos de este mundo. if God said it, Si tú lo dijiste, that settles it. eso es lo que necesito. It's possible, Es posible, it's doable, es realizable and it's already paid for. y ya pagaste por ello. Come on, it's possible, Vamos, es posible, it's doable, es realizable and it's already y paid for. ya pagaste por eso. From the beginning of time, Desde el inicio del tiempo, God already had a plan, Dios ya tenía un plan and He already had a vision. y Él ya tenía una visión, He had a dream for your life. ya tenía un sueño para tu And vida. because God authored it, Y como Dios fue el autor de eso, it's possible, es posible, it's doable, es realizable and it's already paid y for. ya está pago. And all I need to do is receive it, Y todo lo que tengo que hacer es recibirlo, believe it, creerlo and now walk it out. y ahora andar y caminar As en you have eso. received Him, Así como le han recibido, now walk in Him. ahora anden como Be Él. led by the Holy Spirit Sean guiados por el Espíritu Santo into the land of the impossible, a la tierra de lo imposible, so that in the very end, para que al final we help God que hemos escuchado a Dios to fulfill His dream y Él mismo hemos cumplido el sueño de and cause Dios. all people Y Él ha causado que to lift todas their las hands personas and to lift their que eyes puedan levantar sus ojos to the great Almighty y God, su corazón al Dios grandioso y altísimo, to the King of Kings al and Lord of Rey de Lords, Reyes y Señor de Señores, our precious Jesus. a nuestro precioso Jesús, And He receive all glory, y que siempre al final Él all reciba power, toda la gloria, todo el poder, all honor. todo el honor. Jesus, thank you for saving us. Jesús, gracias por salvarnos, Thank you for calling us. gracias por llamarnos, Thank you for saving us for last. gracias por salvarnos, Thank you for saving us for last. gracias por salvarnos, That we get to fulfill the vision of God para que podamos cumplir la visión de Dios in these very last days. en estos últimos tiempos. Thank you for calling me. Gracias por llamarme, Thank you for looking past my inadequacies. gracias por ir más allá de lo que yo no tenía. Thank you for looking past my weaknesses. Gracias porque fuiste más allá de mis debilidades. Thank you for seeing me Gracias por verme a mí in a way that no one else saw me. en una forma en la que nunca nadie me ha visto. Thank you for seeing me Gracias por verme in a way that I didn't even think was possible. en una forma en que yo ni creía que era posible. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Qué alegría tenerte aquí. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los mensajes que Dios tiene para ti. Nos encantaría que compartieras en los comentarios lo que Dios ha hablado a tu vida o cualquier petición de oración que tengas. Para nosotros, cada mensaje tuyo es muy importante. Si quieres conocer más de nosotros, simplemente escanea el código QR que ves en pantalla o visita iglesiapia.com. Gracias de nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión.